en el 2026, aprovecha el cuarto de hora si es que sales al Senado. Ahorra porque vas a terminar vendiendo hijueputa mogolla con Lali en la calle. Hay 2 troles en Twitter que a veces me escriben y yo los alimento, yo les voy contestando. Solamente 2, o sea, de los miles de me escriben groserías, que se burlan del aspecto físico, que lo que sea, que están todo el tiempo diciendo que voy a terminar en la calle, que vaya ahorrando porque me va a quedar sin... O sea, esa gente cree que yo, por ejemplo, todavía estoy recibiendo plata del Estado porque estaba trabajando con RTBC y yo ya, por ejemplo, ya llevo más de 6 meses que no trabajo con RTBC. Mi sustento principal ha sido YouTube durante los últimos 9 años. Bueno, hola gente de Desigual. Hoy estamos aquí con una de las figuras políticas del momento, mediáticas. Estamos aquí con Wally. ¿Qué más, Wally? ¿Cómo vamos? Bien, ¿cómo va todo? Bien, ¿cómo se siente? Bien, contento con los resultados después de ese trabajo que se hizo no solamente en campaña sino durante estos 9 años, forjando una credibilidad y una confianza en la gente. Pues qué bueno ver que recibimos ese apoyo tan brutal el domingo. ¿No le da algo como de miedo? Como el peso que cae con los votos. Hay una gran responsabilidad que está encima y creo que estamos preparados para asumirla. Bueno, Wally, aquí como que se ha armado con el éxito que tuvo usted en las elecciones de la consulta del pacto, pues se abrió un debate que me parece raro que se abra hasta ahora porque ya venía varios años, pero un debate sobre los influencers en la política. Yo quería preguntarle para usted qué es un influencer. Pregunto esto porque siento que hoy es una categoría muy difusa, muy difuminada, en la cual hasta los políticos toman forma de influencers haciendo las tendencias, haciendo toda esta vaina. Para usted, ¿qué es un influencer y qué hace un influencer? Yo por lo menos no me considero influencer, aunque en cierta parte todos lo somos. ¿Por qué no? Porque, a ver, el significado técnico, en mi opinión, es como una persona que vende productos a través de las redes sociales, pone un artículo y entonces la gente pues copia de esa persona para las recomendaciones que él les hace. Y bueno, o sea, hay un montón de catálogos donde han metido a todos en la misma bolsa, a quienes hacemos creación de contenido en política, en la misma bolsa, por ejemplo, con, no sé, Huescol o La Liendra o este señor Jefferson Cosio. Yo creo que estamos un poquito alejados de lo que son ellos, porque ellos realmente sí están haciendo lo que es la nueva publicidad de esta década, que es vender productos a través de una cantidad impresionante de seguidores. ¿Cree que esta irrupción de los influencers o creadores de contenido en la política marca un antes y un después? Se lo pregunto también porque si uno ve, usted tiene su programa podría llegar a ser televisión, en el sentido que usted es presentador de un noticiero de humor, de sátira, pero al final es el presentador de un noticiero. ¿Qué lo diferencia a usted de un Andrés Pastrana que era presentador de noticiero también antes de ser político? Bueno, primero que Andrés Pastrana llegó a la presidencia por lo lindo. Yo no capturé voto por eso, no consolidé voto por eso. 2, que mi papá pues no fue presidente de este país. 3, que mi papá no fue dueño de medios de comunicación, porque Andrés Pastrana arranca en la comunicación en un medio del papá. Entonces, y pues aparte de eso, la cantidad abrumadora de distancia que tenemos ideológicamente entre Andrés Pastrana y yo, pues sin duda nos diferencia muchísimo. Entonces, claro, yo creo que el símil podría ser que Andrés Pastrana empezó siendo pues comunicador y ahí saltó al ejercicio político, pero de resto no le veo en qué nos podamos parecer. Pero entonces, ¿qué hace que usted genere tanto escándalo o estas elecciones que pasaron el domingo pasado generaran tanto escándalo y antes no? Yo creo que hay una aversión injustificada hacia quienes creamos contenido. Y pienso que eso se acentúa en un discurso ideológico mal construido, además, por parte de los medios tradicionales y por parte de los bienpensantes, en el que dicen que antes el Congreso estaba más cualificado. Yo no estoy de acuerdo. O sea, el Congreso de la República
para nada ha sido un templo de filósofos atenienses que están, mejor dicho, haciendo los debates estructurales y académicos de la vida. No, o sea, yo no veo que el Congreso precisamente haya sido eso. Si ustedes se ponen a pensar, el Congreso ha estado rodeado de narcotráfico, de parapolíticos, de gente absolutamente corrupta, de la peor podredumbre que ha tenido este país. Y me da risa que gente como Néstor Morales, por ejemplo, salió a decir hace pocos días, cuando yo quedé pues con esa votación, a decir, no, pero es que antes los políticos estudiaban y antes se la pasaban en las bibliotecas y llegaba gente, mejor dicho, estudiadísima. Pero ¿de dónde sacan que la gente antes en el Congreso era gente, mejor dicho? O sea, entonces, ¿por qué Colombia no es el paraíso que dicen que era antes de Petro, no? No todos eran Carlos Gaviria, pues. No todos eran Carlos Gaviria. Que ahora me comparan con Carlos Gaviria. Que no. La izquierda se fue al piso, pasamos de Carlos Gaviria a Wally. Si no hubiera existido una persona tan impresionante como el maestro Carlos Gaviria, yo creo que yo no estaría acá. Es una persona que inspiró por su paso con el legislativo y por su paso en lo judicial, y claramente sentó las bases de un progresismo que hoy en día se consolidó con Gustavo Petro, que tuvo la primera votación importante en la izquierda y que por supuesto respeto y admiro muchísimo. Pero Gaviria y Petro no se querían, ¿no? Hay declaraciones de Gaviria advirtiendo. Hay declaraciones de Gaviria. De Petro. Como también hay declaraciones de Gaviria hablando bien de Petro y hablando mal de Fajardo, porque en alguna oportunidad se utiliza, es que así es esto, ¿no? En Twitter y todo lo que tiene que ver con la desinformación, utiliza para un lado pero no utiliza para el otro. Entonces, no, Carlos Gaviria está a favor de que consolidemos un proyecto de centro, pero realmente Carlos Gaviria también hacía críticas, por ejemplo, hacia Sergio Fajardo. Es absolutamente normal, desde la izquierda se critica mucho. Yo mismo lo he vivido, o sea, ¿por qué? Porque nosotros no somos el uribismo que andamos como borregos a ver qué dice el jefe o qué no dice, sino que al contrario, se hace autocrítica, entre nosotros mismos nos criticamos, entre nosotros mismos pues conversamos y se debaten los temas. Creo que eso es una cualidad. ¿No cree que esa cualidad se ha perdido un poco ahorita que se es gobierno? Porque esa cualidad, digamos, desde la oposición, pues era evidente. Y de hecho, se critica que muchas de las razones por las cuales la izquierda no llegó antes era por esa criticadera. Pero, y no sé, usted me corregirá, yo veo que hay bastante devoción al líder. Y que, si bien algunas personas lo critican, creo que son muchas críticas a veces muy superficiales frente a cosas que la ciudadanía exige más respuestas. Yo creo que si hay una autocrítica, me parece, por ejemplo, admirable que hay cambios en ciertas maneras en que se venía tratando todo el tema que tiene que ver con corrupción y escándalos. Por ejemplo, que Gustavo Petro haya aceptado en la instalación de la anterior legislatura que se cometió un grave error con lo que tiene que ver con la ONG RD y el señor Olmedo y el señor Sneider Pinilla, pues dice mucho del talante diferente que tenemos hoy en día. Se reconoce que precisamente hubo un caso de corrupción, se enfrenta, y también lo que sucedió con su hijo. No se asumió como lo asumió Álvaro Uribe en su momento, que fue defender a los hijos por decir que eran hijos probos y que no tenían que estar en ningún escándalo, sino que al contrario, Gustavo Petro dijo que le caiga el peso de la ley y que lo investiguen las autoridades, y ya, ¿no? Hasta dijo que no lo había creado. Pero bueno. También es una forma de evasión, ¿no? Pero dijo, investiguenlo. Entonces son maneras diferentes. Juan Manuel Santos también en algún momento, cuando se le criticó sobre algo, se quitó la responsabilidad. Ernesto Samper que todo había sido a sus espaldas. En fin, cada uno de estos casos como que muestra que sí hay una autocrítica, ahora por parte de la gente que está alrededor de él, incluyéndome, porque pues yo he respaldado este proyecto político a rajatabla. Siento que existe también una pluralidad de opinión y creo que a la oposición se le ha respetado completamente. Por ejemplo, Semana, que se la pasa diciendo que Petro es un dictador o acompañando ese discurso, pues ahí está Semana, no la han ido a cerrar, no le han quitado un espacio a un periodista, al contrario, se hizo una candidatura desde un medio de comunicación como Semana para Vicky Ávila.
Entonces, el discurso de que Petro es un dictador se cae ahí, y a lo que voy es que ellos han dicho lo que han querido. Entonces, ¿a qué voy? Pues en todos los días, mientras que sale un montón de desinformación, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos sido como un muro contra esa desinformación precisamente. En las cosas que se le ha tenido que criticar a Gustavo Petro, se le ha criticado en diferentes formas. En lo de la ONGR, por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que salimos a hablar del tema. En lo de su hijo salimos a hablar del tema. Hay cosas en las que sentimos que hay que dejar que la oposición hable de eso, porque son cosas absolutamente vacías en las que se le está criticando, como a veces, por ejemplo, en las formas, porque este gobierno ha cambiado muchas de las formas en que se hace la política y en las que se expresa. Si ustedes se ponen a pensar, Gustavo Petro pone la agenda nacional prácticamente todos los días, y más que una estrategia desde el gobierno frente a la prensa, lo que se ha hecho es que él mantenga esa agenda a diario, y yo creo que ni siquiera se lo ha propuesto, sino que le sale naturalmente cada vez que él escribe un trino. Por ejemplo, cuando habla de la constituyente, todos los medios hablando de la constituyente. Cuando habla de que está en contra de Donald Trump, todos los medios a cubrirlo de la Plaza de Bolívar, porque en 3 días hace una convocatoria. Pero es el presidente. Claro. Claro que va a mandar un poco. Claro, pero lo que quiero decir es, no hay una contrapuesta frente a lo que dicen los medios tradicionales todos los días. La contrapuesta ha sido el presidente. Nosotros ahí intentamos parar esa desinformación, pero el que maneja esa agenda mediática termina siendo precisamente él y los medios alrededor de él. Yo ahí quiero hacer como meterme un poquito, y es que es evidente que, pues claro, los medios tradicionales también han pecado mucho, no solo ahora, y también por eso personas como usted están floreciendo, porque la gente está buscando una cosa distinta. Pero no cree que, o sea, ¿usted cree que todo lo que viene en el medio tradicional es una crítica directa al presidente, o hay también sustentos periodísticos de investigación que, digamos, gracias a medios tradicionales se supo lo del hijo? Gracias a medios tradicionales también se han sabido cosas. Aquí de abogado del diablo, o como lo quiera ver, pero ¿no cree que se puede caer entonces en que respondo por el emisor del mensaje y no por el mensaje? No, claramente hay investigaciones que sí tienen sustento, que son las que yo digo, hemos estado ahí acompañándolas. Pero yo te digo una cosa, en Sogamoso a mi mamá solamente le llega Caracol Radio y la FM en su momento, cuando existía la FM, que creo que ahorita está ahí como temblando, ¿no? Una alianza con la cadena básica, porque es que ya no los escucha nadie. Mira, si yo no escucho lo de la COP16 para boletear a Luis Carlos Vélez para que lo hicieran, para que lo echaran, nadie lo escucha. Yo boleteé eso un día después de que salió en radio, nadie se dio cuenta, porque es que nadie escucha ese medio. Pues usted sí se compara a Néstor Morales. Que si yo me comparo, no, es que Néstor Morales dice que si yo soy su competencia, no, que éramos el nichito como que le cayó la boca. Entonces a mi mamá, por ejemplo, solamente le llegan esas frecuencias en Sogamoso, Caracol y la FM. Y el veneno que echan todos los días, porque es que es veneno. O sea, una cosa es lo que tú estás planteando, las investigaciones, el aspecto periodístico, pero otra cosa es levantarse a decir cualquier cosa al presidente, como ¿por qué se fue vestido así hoy? ¿Por qué le respondió al presidente Trump? Es que antes habían maneras diplomáticas de hacer las cosas. Es que antes había un conducto regular. Es que ¿por qué no se peina bien? Es que ¿por qué está usando cachucha todos los días? Pero no es lo mismo lo de peinarse bien que lo de la diplomacia, ¿no? Exacto. O sea, la diplomacia igual también existe por algo. Ya ahorita hablamos de eso. Pero yo entiendo, hay una cosa que es la diplomacia y otra cosa que es arrodillarse. Y yo creo que Petro ha sido respetuoso de la soberanía y la ha impuesto sobre algunas de las cosas que ha dicho Donald Trump como referente internacional de una persona que está en contra de los migrantes y en contra de los latinos. Entonces, una cosa es mantener las formas y otra cosa es no arrodillarse frente al troll que es Donald Trump. Y lo que se habla ahora, por ejemplo, Claudia Sheinbaum o Lula en Brasil, son arrodillados porque con ellos, digamos, como que se ha logrado negociar y trabajar el tema diplomático con Trump, que ellos también han sido duros con las políticas migratorias, sobre todo de Trump, pero con ellos como que se avanzó, y acá pues estamos en una crisis cada vez más fuerte. Es el tono, es la forma, y ahí por eso digo, como de pronto la forma sí es importante, o ¿cómo lo ve usted? No, yo creo que a Petro se eligió por unas posturas duras, por la manera en la que él hacía política, y a veces siento que él incluso se tardó en empezar a mostrarse
como el verdadero político al cual se le eligió. ¿Por qué? Porque es que Petro arrancó el gobierno tratando de ser, pues, conciliador, ¿no? Llevó a Alejandro Gaviria, llevó a algunos sectores, como decir, bueno, trabajemos juntos, me reúno con Uribe, me reúno con tal. Cuando uno se da cuenta que tratar de conciliar no termina llevando a que todos juntos empujemos al país, es cuando finalmente pues Petro termina cambiando esa postura y diciendo, no, a mí me eligió la gente votó por un Petro que era absolutamente radical en sus posturas, y ese era el Petro que quería ver la gente que votó por él. Entonces no hay que escandalizarse porque ahora entonces salga ese Petro que está precisamente recogiendo esas banderas alrededor de su electorado. Ahí hay un tema y es, digamos, la vehemencia de Petro. Yo creo que la voz como en contra de lo que está pasando incluso con nacionales en Estados Unidos es importante que se denuncie y que desde el gobierno de Colombia se exprese toda esa vuelta. Pero ¿no cree que también hay algo medio selectivo en eso? Es decir, ayer y antier Petro alabando al príncipe de Arabia Saudita, que tiene serias denuncias por cientos de organizaciones de derechos humanos en su participación con el genocidio en Yemen de hace unos años y la desestabilización del gobierno en Yemen y bueno, todo el conflicto que hay en Yemen. ¿Por qué con él sí? Porque a él se le rinde pleitesía y con Trump se es tan vehemente. Yo creo que tiene que ver mucho con las formas en que precisamente cada gobierno ha venido tratando a este país y a los migrantes y a la gente que sale para Estados Unidos, y el fenómeno directo de ataque por parte de Donald Trump. Con las personas que se puedan hacer las alianzas, pues yo creo que esas son las posturas que se tienen que pensar diplomáticamente y que se tienen que pensar desde una cancillería, desde el mismo presidente como jefe de Estado. Porque los jefes de Estado no son esos congresistas que fueron a arrodillarse allá al Congreso de Estados Unidos a ver cómo precisamente empezaban a tomar posturas más fuertes por parte del gobierno, sino lo contrario. La representación de Estado está con Petro y es así como se tiene que seguir llevando. Si hay una postura en la cual se tengan que renegociar los TLCs o acabarlos, hay que hacerlo. Si hay que empezar a hacer alianzas de cooperación con China, así no le guste a muchas personas, pero teniendo en cuenta que hay una desigualdad en los tratados de libre comercio frente al comercio, pues hay que hacerlo. Entonces, esas son decisiones del presidente que elegimos. Un poquito en lo que pasó el día de las elecciones y lo que vino después. ¿Cómo lo tomó el día de la elección? ¿Esperaba un resultado así? Bueno, primera cosa importante, se le cerró la jeta a Darcy Quinn, que dijo que no íbamos a tener más de 1 millón de votos, que aparte me da mucha risa que lo dice con vehemencia, ¿no? Se sabía que era una elección congelada de un día frío, pero afortunadamente la gente salió. Yo vi a la gente votar con mucha emoción, la gente salió emocionada a votar. Las filas, a pesar de las pocas mesas, lo demuestran. A pesar del saboteo constante de la registraduría, no se abrieron mesas en el exterior, no se abrieron mesas en las zonas veredales, no se abrieron mesas en las zonas alejadas de los cascos urbanos. Mucha gente, estoy seguro, que se quedó sin votar porque habían unas filas que les juro que eran de hora y media. A nosotros nos llegaron un montón de denuncias. Entonces, si así con todo eso se alcanzaron casi 3 millones de votos, pues esto demuestra que ese discurso de que Petro perdió las calles, pues está mandado a recoger. Petro hizo una convocatoria en 3 días para rechazar lo que había pasado con Trump y llamar a la constituyente, y llenó la Plaza de Bolívar otra vez. Y la gente salió a votar. Ahora, teniendo en cuenta eso, pues yo no me esperaba esa votación, la que saqué el domingo. ¿Cuántos votos? Fueron 137.000 votos. No se esperaba porque empezando, como sabíamos que era un día frío, pues jamás se nos pasó por la cabeza. Ahora, yo no voy a decir mentiras, yo tenía la fe que nos iba a ir bien, porque después de del primer video haciendo como el lanzamiento de campaña, se inscribieron cerca de 4.000 voluntarios en todo el país. Y pues eso es una locura para una campaña, tener esa cantidad de voluntarios que van a hacer un trabajo ad honorem, sin ninguna compensación económica, en una campaña pues que evidentemente pues no tenía los recursos para poder hacer eso.
pues fue un gran avance y fue una cosa que nos hizo pensar, probablemente lo logremos. Entonces fue una sorpresa maravillosa ver ese respaldo tan tremendo. ¿Cuenta con esos votos para el próximo año? Porque, digamos, muchas veces pasa que una elección no se sigue de la otra. Como que al final el apoyo ahorita puede no significar el apoyo el próximo año. ¿Usted cuenta con esos votos y está pensando su campaña a partir de eso? Yo estoy absolutamente que esos votos se tienen que cuadriplicar, porque es que el apoyo que tiene que haber a este gobierno que ha reivindicado demasiadas luchas sociales de diferentes sectores es impresionante. O sea, yo por lo menos abogo por esa lucha que se ha dado el gobierno de estar en las regiones olvidadas por este país. Porque Petro electoralmente podría hacer un trabajo mucho más fuerte en Bogotá, en las urbes, Medellín, Cali, y estar mostrando proyectos allá todo el tiempo para ver cómo se ganan votos, pero él decidió apostarle a las regiones olvidadas, donde no hay tanta gente, donde se apuesta por reivindicar a las víctimas, a los campesinos, a quienes han sido pues históricamente olvidados. Así no ven votos, así no sea una cosa que esté siendo electoralmente estratégica. Entonces yo creo que eso es una apuesta muy interesante, y abogando por esa apuesta creo que tenemos que cuadriplicar esa votación que se tuvo en la consulta del pacto. Eso que hablaba del tema de las regiones olvidadas, incluso desde la izquierda ha habido críticas al gobierno de que le ha costado mucho pasar del discurso a la acción. En el discurso es evidente, y creo que eso es un avance también de cierta forma, que se empieza a incluir en el discurso oficial voces y temas que antes no estaban en la agenda. Pero ¿cree que se ha quedado corto el gobierno en temas de ejecución? Yo creo que se ha hecho mucho que no se ha mostrado, pero también creo que el gobierno de Petro no ha sido un gobierno perfecto. Esto era el camino que se tenía que abrir para que nuevas apuestas progresistas vengan y puedan lograrlo, pero claramente sí hay un saboteo por parte de los medios en no mostrar cosas que se han hecho positivamente, que creo que esa es la apuesta que se tiene que hacer en la campaña para marzo del 2026, en precisamente llevarle a la gente qué es lo que se ha hecho. Me contaba una persona hace unos días, un taxista que es seguidor de nosotros, como me encontré con un celador y empezó a criticar a Petro y a decir que Petro, que un guerrillero, que no sé qué. Y entonces él le decía, venga, ¿usted tiene un contrato laboral? Le decía, sí. Le decía, y usted sabe que después de lo que pasó con la reforma laboral, está ganando por trabajar un domingo o por trabajar en la noche después de las 7 de la noche, que eso antes no tenía. Y él dice, no, sí, gracias a Dios empezamos a recibir eso. Entonces el taxista le dijo, pero usted sabe por qué fue que se logró eso y el proyecto alrededor de quién fue que se logró eso. Entonces creo que esa es la manera en la que ahora en adelante hay que seguir apostándole a las reformas por las que la gente votó en 2022 y por el proyecto político que yo considero personalmente que tiene que continuar. O sea, una forma de comunicación quizá más orgánica, sí, no necesariamente como institucional. Exactamente. Hablando de comunicación institucional, tema de RTBC, yo creo que es un gran tema que lo incluye a usted bastante también. Digamos, a mí lo que me ha hecho un poco de ruido es que, claro que RTBC pues también tiene que estar dedicado a mostrar lo que el gobierno hace, pero siento que ha caído en un personalismo alrededor de la figura de Gustavo Petro e incluso de Holman Morris, que para ser el gerente sale más de lo que debería salir un gerente. ¿No cree que hay un problema también de personalismo y qué va a pasar cuando no esté Petro? Es decir, todo se ha centrado alrededor de la figura de Petro, la crisis diplomática también, a pesar de que, digamos, puede ser un insulto a los colombianos, al final mucha gente y el mismo presidente lo promueve como un insulto a él y no al país, y en RTBC esa línea se ve a veces un poco marcada. El tema del personalismo, ¿cómo lo ve? Yo creo que RTBC ha hecho una apuesta por precisamente mostrar lo que otros medios no hacen, y es así de sencillo, porque precisamente hay una injusticia marcada alrededor de cómo se tramita la información en Colombia, y yo creo que eso no está mal. Yo creo que los medios públicos han estado en manos de un buen gerente, que es Holman, que históricamente a través de Contravía había hecho unas denuncias gravísimas, ha sido un periodista ampliamente galardonado por precisamente
estar en las regiones. Este canal le ha apostado mucho, por ejemplo, en RTVC Noticias, que pues es de lo que estamos hablando, porque RTVC tiene una pluralidad de contenidos que no se ven, porque lo único que se critica es RTVC Noticias, pero allá hay temas culturales, temas educativos, hay de todo. Como siempre ha habido. Ajá, como siempre ha habido. Ahora, que el tema de noticias tenga una línea editorial, pues hombre, es que es normal, en todos los medios hay una línea editorial. Entonces, esa línea, yo no creo que se marque hacia una propaganda al presidente, sino precisamente, como lo hemos hecho nosotros también, hacia una línea en contra de la desinformación. Perfecto. Vamos al tema después de las elecciones. Al día siguiente hubo polémica que encendió un poquito al país. Te tomo el bolegancho para contestar. Tomes el bolegancho para contestar esto. Usted le respondió a la periodista Diana Saray de una forma vehemente y quizá como haciendo una promesa de lo que será el tono. ¿Cree que eso es dar rédito, como entrar a un escenario de confrontación? Porque puede que sí, es decir, la confrontación sirve, y si realmente ese va a ser el tono. Vean, el martes, el lunes, después de ver esas votaciones que afortunadamente tuvimos y que gracias a toda la gente que confió en nosotros, pues resulta que yo me despierto y empiezo a ver una andanada de ataques, no contra mí, porque yo afortunadamente he sido de teflón durante todos estos años. Yo he dejado pasar que persigan a mi familia, que persigan a mis amigos, que me ataquen por mi físico, que me digan en radio ballena. El martes el señor Felipe Zuleta me volvió a decir ballena. Néstor le dijo, ¿cómo es que se llama ese Wally? Ay, yo no sé, yo le digo ballena. Pero eso sí no es un insulto, ¿no? Eso sí está bien. Sí está bien que una señorita salga a decir que si le echamos bala a Quintero o a Petro. Eso sí está bien, eso no es gaminería. Si lo dice Felipe Zuleta no es gaminería porque es que él es de clase alta, entonces es gallardía. Si lo digo yo, entonces es gaminería. Entonces, ¿qué pasó? Que métanse conmigo lo que se les dé la gana, pero empezaron a insultar a la gente que confió en mí para darme el voto. Entonces empezaron a decir que la gente de baja estatura intelectual, que la gente que había votado por mí era estúpida, que cómo se les ocurría confiar en él. O sea, un montón de ataques así, y ahí ya me la volaron. Entonces, Diana Saray, por ejemplo, es una periodista que yo no sé si lo tiene en su agenda, pero todos los días, porque por eso les digo que mi mamá escucha Caracol Radio, y todos los días sale a atacarnos, sale a decir cualquier cosa sobre nosotros, de manera vehemente. Luis Carlos Vélez me dijo que yo era una ballena impresentable. Néstor Morales me ha dicho lo que se le ha dado la gana. Entonces yo sentí también que ya era un momento como decirles, a ver, usted es una periodista de pacotilla, no porque sea un insulto, sino porque es verdad. Le dije a Julián Sastoque que se había apropiado de unas luchas con una capita que llegaba a la Plaza de Bolívar ahí a tratar de recoger votos progresistas para luego voltearse, vendérsela a Claudia López, ser la mascota de ella, y luego también traicionar al proyecto progresista porque Julián Sastoque volanteó por Petro. Decirle al señor Baena, concejal de Bogotá, que me decía que mi altura del debate no llegaba donde debía llegar, yo le digo, vea, la altura, no me hable de altura porque su altura llega a las rodillas de Galán, porque es el concejal más arrodillado a esta alcaldía de Carlos Fernando Galán, que ha sido nefasta, que por la cual ya se le está adelantando un proceso de revocatoria. Entonces, decirles eso no es insultarlos, es decirles la verdad que es lo que hemos hecho todo este tiempo. Entonces, yo entiendo... No van a insultar más, o sea, ahorita usted que se posesió... Si no, y yo sé, porque la andanada estos 3 días que te contaba... ¿Vamos a seguir en estas? Como no. Te contaba que voy a cerrar Twitter una semana porque ha sido tremendo y quiero descansar de todo este tema de las redes, porque además creo que estoy sobresaturado de todo lo que fue, no solamente la campaña, sino la cantidad de ataques que he recibido en estos 4 días. Entonces, ¿qué le quiero decir a mis electores y a la gente que confió en nosotros? No se preocupen por el tono del debate. Nosotros el debate en el Congreso de la República, cuyo trabajo, si nos dan la oportunidad de votar por nosotros en marzo y hacer crecer una lista amplia y buena al Congreso de la República, si nos dan esa oportunidad, nuestro trabajo arranca el 20 de julio del 2026, no ahorita. Las cosas que pasan en Twitter
Vean, yo les digo una vez una cosa, yo no le voy a bajar la cabeza a la derecha, porque es una cosa que yo he mantenido todo este tiempo. Ni al uribismo se le va a bajar la cabeza, ni a los periodistas prepago de este país que no han hecho sino calumniarme, montarme persecución e insultarme. Por supuesto que no les vamos a bajar la cabeza, pero tengan absoluta seguridad que el debate en el Congreso de la República va a ser como hemos hecho Wally Opina todo este tiempo, con argumentos, con cifras, con datos, de una manera seria. Vamos a hacer política decente porque eso es lo que le hace falta a este país. Hablando de eso último, digamos, hay una transición muy fuerte entre denunciar, entre hacer control político, entre ser usted mismo un medio de comunicación y llegar a legislar. ¿Cuáles serán las banderas de Wally en el Congreso? Las banderas que usted defenderá, y si ya tiene pensado, sé que es pronto, pero ¿cuál puede ser un proyecto de ley que usted quiera impulsar? Bueno, hay dos labores en el legislativo según la Constitución. Una es la de hacer control político, que control político hemos venido haciendo durante todos estos años. Y ya lo sabía hacer. De manera ciudadana, a través del activismo digital. No solamente lo hemos hecho desde el estudio, hemos ido a las regiones a recoger las denuncias de la gente. En lo que se ha podido gestionar lo hemos intentado. Lo que no se haya podido gestionar, con el Congreso de la República a la mano, pues vamos a tener más posibilidades de gestionar para la gente. Eso, por un lado, el control político va a ser pues una de nuestras principales causas dentro del Congreso. En lo legislativo, nosotros estamos con la idea de hacer lo posible por erradicar la corrupción y de castigarla duramente. Tenemos 3 líneas que son: acabar con el vencimiento de términos, que se convirtió en el principal abogado de los corruptos que están en investigación, que se les da el tiempo para que queden en completa impunidad. Otra va a ser acabar con la figura de la casa por cárcel para quienes ya están condenados por corrupción, porque ¿cómo es posible que los Nule, que se robaron la 26, hayan terminado con su platica ya gozándola en sus apartamentos VIP en Barranquilla? Eso no tiene ningún sentido. Acabar con esas facilidades, como que los políticos corruptos vayan a un cantón militar, como pasó con Andrés Felipe Arias, luego que le tocó comer mierda en Estados Unidos. No venir a pagar un intramural en Colombia es el colmo. Entonces acá le dieron una casita con Netflix, con juego de sala y con posibilidad de que reciba a sus amigos en camioneta, y feliz, ya está gozando de libertad, y por ahí está haciendo unos cursos para ver si de economía, como de Bitcoin, una vaina así. Bueno, imagínense. Entonces van esas dos: libertad condicional, casa por cárcel, y la libertad, vencimiento de términos, casa por cárcel, y acabar con la libertad condicional. Imagínense que yo me encontré con Ñoño Elías hace 20 días en Cartagena, porque estaba quedándose en el mismo hotel que yo me estaba quedando. Yo lo vi y yo, pero ¿qué hace Ñoño Elías en la calle? ¿Qué hace Ñoño Elías si ya él fue condenado por corrupción? Entonces le dije a mi equipo: oigan, ustedes de pronto saben por qué, señor, hágame el favor de averiguar. No, que libertad condicional, y está haciendo esta campaña el hermano por en Córdoba. O sea, no, es que esa clase de figuras, si usted quiere ser corrupto y usted ve que no le va a pasar nada, pues es corrupto. Porque tan fácil, ¿no? Me robo las vainas y pues al mes estoy en Cartagena y voy y le hago campaña a mi hermano, y para que siga el clan ahí robando. Que eso pasa todo, el paso con los Besaile, con los ñoños, y así. Y no pasa nada. ¿Qué va a pasar esos proyectos? Vamos a hacer lo posible por pasar esos proyectos, vamos a pasarlos, pero además te voy a decir una cosa que nos da un punto a favor, porque un punto en contra es que vamos a tener la lupa encima, ¿no? Vamos a tener la lupa encima de toda la oposición y de la gente que cree en nosotros, porque de una manera u otra pues hemos sido relevantes en todo este proceso. Pero así como tienen la lupa encima para ver en dónde uno la está cagando, en dónde uno está haciendo algo que no ve según las formas, ¿no? Y las maneras, como decir un hijo de putazo, como pasó esta semana, también tienen que estar encima cuando boleteemos a los políticos que no nos apoyen pasando esos proyectos, porque político que no nos apoye para condenar más duro a los corruptos, lo vamos a boletear hasta que nos mamemos. Nos va a tocar quitar bastantes hijos de esta entrevista. Pero nada, Wally, le agradezco que esté con nosotros cumpliendo su palabra de hacer entrevistas con medios alternativos. No, muchas gracias por invitarnos. Y nada, pues nada, muchos éxitos. No tanto estrés, menos Twitter. Menos Twitter. Menos pelea, más consenso. Colegaje. Colegaje. Hermano, gracias. A ti, Firme. muy amable.